Me llamo Gabriela, soy doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y el motivo por el que estoy grabando estos vídeos es para ofrecer una interpretación del conflicto catalán desde un punto de vista académico. Para poder comprender el conflicto catalán, que es uno de los problemas más importantes a nivel político y social en España en el siglo XXI, es fundamental entender lo que significa nación. Y aquí viene el problema, porque la palabra nación ha ido cambiando de significado hasta llegar a la actualidad. Hoy en día a los investigadores nos cuesta un poco ponernos de acuerdo en qué significa exactamente nación. Por eso creo que lo más acertado es realizar un repaso etimológico y para ello me voy a basar en el trabajo realizado por Álvarez Junco en la obra Dioses útiles. La palabra nación viene del latín natio y significaba grupo de personas que tienen un origen común diferente al lugar o al país en el que habitan. En la Roma imperial vivían las naciones de judíos de la diáspora, por ejemplo, y también de comerciantes sirios. Y con esto pasamos a las universidades medievales, donde la palabra nación se utilizaba para referirse a un grupo de estudiantes extranjeros y que por lo general se organizaban en gremios o guildas. La de París, que era la más internacional, se dividía en l'honorable nation de France, hispanos e italianos, la fidèle nation de Picardie, picardos y flamencos, la venerable nation de Normandie, celtas en general, y la constante nation de Germanie, lenguas germánicas a Alemania, Austria, Inglaterra. Por otro lado, en los concilios eclesiásticos empezaron a verse obligados a dividirse en grupos lingüísticos que se empezaron a denominar naciones. La decadencia del latín ahondó el abismo entre comunidades lingüísticas. De hecho, existían grupos que se llamaban naciones y que estaban asimilados en diferentes tipos de organizaciones políticas, como reinos, estados, imperios. Dentro de una organización política determinada existen grupos que se sienten diferentes desde el punto de vista de la pertenencia, de la identidad, de la cultura o de la lengua. Y esos grupos son las naciones. Y en este punto es cuando los historiadores, los investigadores y las personas interesadas en general en el asunto del nacionalismo empiezan a tirarse los trastos los unos a los otros, porque unos defienden que existiría una conciencia prenacional o nacional y otros no. Si entendemos lo nacional como lo hacemos ahora, es muy difícil hablar de conciencia nacional. Y vamos a ver por qué. Y es que hasta las revoluciones antiabsolutistas, el poder, es decir, la capacidad de, viene de Dios. Y es Dios quien le da ese poder al monarca y el monarca lo gestiona como él considera que debe hacerlo y responde únicamente ante Dios. Es lo que se conoce como derecho divino de los reyes. No existe la idea de soberanía nacional. No existe la idea de que el poder reside en el pueblo. No en el pueblo como un concepto abstracto, sino en el pueblo con una identidad determinada. Por lo tanto, hasta que no existe ese concepto, es muy difícil hablar de nación tal y como lo entendemos hoy en día. ¿Cuándo surge este concepto? Bueno, pues en concreto en el pensamiento francés, en el pensamiento ilustrado y sobre todo con Jean-Jacques Rousseau o Rousseau, así para no equivocarme con la pronunciación. La premisa de esta famosísima obra del pensador Rousseau es que el individuo debe vivir en sociedad y necesita un estado de derecho que asegure las libertades para vivir en comunidad. El estado natural del hombre es libre, pero este prefiere ceder parte de esa libertad y aceptar una serie de obligaciones a cambio de que el Estado le asegure unos derechos a su vez. Se trata de organizar el poder, la autoridad, dejando de lado una parte de mi libertad, hacer lo que yo quiero, para tener algo de seguridad. En ese trabajo, Rousseau utiliza el término voluntad general, es un término conocidísimo, y que sería algo más que la suma de las voluntades de todos los individuos. Esta voluntad general sería la propiedad más importante que dirige las fuerzas del Estado, según ese fin que sería el bien común. Estas ideas terminan llevándose a la práctica, como todos sabéis, en lo que se conoce como Revolución Francesa en 1789, que termina con el antiguo régimen. A partir de ese momento, la soberanía, el poder reside en el pueblo y éste elige a una serie de representantes para que gestione ese poder. Ahora bien, en este momento no todo el mundo puede votar. El voto está restringido, es lo que se conoce como sufragio censitario,
y solamente podían votar una serie de personas que por lo general coincidían con aquellas que tenían más dinerito. Es en este contexto de la Revolución Francesa cuando se aprueban los derechos del hombre, en la que se establecen los principios de la sociedad que serán la base de la nueva legitimidad. Toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ahora el poder viene del pueblo. Me resulta interesantísimo que el día de la inauguración de los Estados Generales se proclamaran los representantes del peuple des nations françaises, del pueblo de las naciones francesas, las naciones francesas. En solamente unos meses, esas naciones francesas pasan a ser una sola nación francesa que incluía a los ciudadanos del nuevo Estado, mientras que el término peuple, pueblo, peuple, el término peuple queda reservado a las clases bajas. En esta nueva organización política y territorial existen diferentes naciones francesas, pero no hay ningún problema porque se iban a cargar todos los dialectos y se iban a quedar con una sola lengua, que en concreto iba a ser el parisino. El dialecto parisino es lo que hoy conocemos como francés. Y así, cargándose todas las diferencias culturales e idiomáticas de las naciones francesas, convirtiéndola en una sola nación, se crea el ideal de Estado-nación que lejos, muy lejos de ser la norma, es más bien una excepción. Y aquí es donde empiezan a trabajar un gran número de estudiosos y de investigadores y de historiadores que intentan averiguar cómo se ha construido esta idea de la nación francesa. Y en este sentido, el estudio más interesante y el mejor lo realizó Weber. Él va a dar una serie de motivos que explican cómo se consiguió esa uniformidad en el territorio del Estado-nación francés que no existía. Y se consiguió de la siguiente manera. Mediante la revolución de las comunicaciones, mediante las reformas educativas, se crea una red de escuelas laicas en todo el país que eran gratuitas y obligatorias, que implantaron el parisino, es lo que hoy se conoce como francés. También implantaron los valores de la República y el servicio militar obligatorio, que por supuestísimo fomentó el sentimiento de pertenencia. Y con esto volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es la nación? Lo que voy a hacer ahora es ofreceros distintos puntos de vista, perspectivas sobre la cuestión y ya que cada uno elija la que más le convenza. En primer lugar, hablamos de los primordialistas. Son los que creen que las naciones son tan antiguas como la humanidad. La verdad que los primordialistas no son muy respetados dentro de la comunidad académica. Los modernistas son los que dicen que no podemos hablar de naciones hasta las revoluciones liberales, cuando empieza a hablarse de soberanía nacional. Hasta entonces pues serían unos grupos con unas identidades muy fuertes, pero que sin un desarrollo político pues que no tiene sentido hablar de nación. Una postura muy interesante es la de Anthony Smith, que es el padre del etnosimbolismo. Anthony Smith no niega que las naciones se hayan construido en un determinado momento de la historia, pero él lo que dice es que existe una base para esa construcción nacional del siglo XIX. Él lo que defiende es la realidad y la continuidad de los grupos étnicos, una continuidad que puede ser muy larga en el tiempo. Los mitos, símbolos, recuerdos, es decir, el sustrato cultural, fue fundamental para la creación de las naciones. Y por último, los que creen que la nación solamente puede ser una reivindicación política y en ningún caso un hecho y ni siquiera una categoría analítica, como es el caso de Brubaker. Para él, las etnias, razas o naciones no son hechos, sino que serían perspectivas en relación al mundo, formas de ver, formas de interpretar y de representar el mundo social. Pero, como digo, no sería un hecho ni siquiera una categoría analítica. Y con este mini resumen de las diferentes posiciones o maneras de abordar el tema de la nación, pues pasaría ya a explicaros el caso español, para después pasar a hablar de la nación catalana. Primero hablaríamos de la nación española y después de la nación catalana.